El camino es difícil, pero siento que estamos preparados. Un paciente me dice: en este lugar me salvaron la vida. Y con nosotros estudiamos medicina para ayudar a la gente. Hoy el éxito es llegar a mi casa y que mis hijos sean felices. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Bueno, Diego, antes que nada, muchas gracias por estar acá con nosotros. Sos el fundador de uno de los centros de diagnóstico más importantes de Zona Sur, pero me imagino que antes de ser la institución consolidada que soy, habrá empezado siendo una idea. ¿Cómo fue que surgió Bioimágenes? Bioimágenes surge allá por el año 2010. Si me preguntan qué soy, yo soy médico. Mi vida fue, o cuando yo era chico, me veía como un profesor o un médico. Entonces estudié en la Universidad de Buenos Aires Medicina. Me egresé de médico y después en Fundación Favaloro hice mi especialidad de cardiología. Una vez que terminé mi especialidad como cardiología, encontré que la pasión eran las imágenes y en función de eso también se me despertó la idea de tener algo propio, de poder hacer que no solamente era estudiar imágenes, sino también era poder generar algo bueno para la comunidad. Entonces surge la idea de hacer un centro médico. Bioimágenes empieza como algo chico, empieza como una fantasía, digamos. Yo, imagínate, estudiante de medicina, no venía ni de cuna de oro, ni tenía la posibilidad, ni tampoco heredé Bioimágenes. Entonces lo fundamos como una idea loca, con 2 socios, los cuales generamos unos consultorios sobre la avenida Hipólito Yrigoyen con equipos chicos. Ahí es donde nos dimos cuenta de que estábamos frente a algo mucho más grande que un sueño, sino que estábamos con la proyección de poder generar un centro médico que pudiera darle a los pacientes la atención en un mismo lugar, que se puedan atender consultorio, que se pueda hacer una ecografía, que se pueda hacer una tomografía, que se pueda hacer una resonancia. Esto que te cuento no fue nada fácil, por supuesto que No, me imagino. empezamos con muy poquito. Yo siempre cuento la historia de que arrancamos con 3 empleados, estábamos recién abiertos y un paciente golpea la puerta, entra y pregunta cuánto vale una ecografía, ¿no? Entonces le damos el valor de la ecografía y a las 4 horas yo pregunto, ¿volvió el paciente? No, me dijeron. Y para mí era como, un paciente. Hoy atendemos 1.500 pacientes por día. Imagínate que de ese acto, de ese primer momento de ver un paciente por día a 1.500 pasó mucho, ¿no? Pero no fue fácil. Fue un camino largo, duro, que lo volvería a hacer 100 veces, o 1.000 veces, o 1.000 vidas. Pero bueno, fue un camino duro, fue un camino muy duro. Y en esos primeros años, ¿cuál fue el primer gran desafío que te hizo pensar esto es más difícil de lo que pensaba? El primer gran desafío fue entender que no solamente todo pasaba por aspectos médicos, sino que había aspectos coyunturales, aspectos políticos, económicos. Entender que con el dinero del bolsillo de uno no se podía pagar los sueldos de los empleados, sino que se necesitaba mucho más. Los primeros cimbronazos económicos, el COVID, pasamos miles de cosas, miles de problemas, pero también entendimos que la gente de Lanús y de Banfield y de Zona Sur es muy localista, es gente de trabajo, es gente que tiene un montón de valores que quizás supimos leerlos, supimos interpretar qué es lo que quieren y eso ayudó a que estos primeros retos los pudiéramos afrontar con mucha responsabilidad y sobre todo mucha empatía. Y hablando de la gente de Zona Sur, ¿por qué fue que decidieron abrirlo en Lanús? Justamente porque entendimos de que había 2 medicinas.
había una medicina que se ejercía dentro de la capital federal y una medicina que se ejercía por fuera de la capital federal. Y entendimos de que podíamos hacer que todo este público que era muy exigente y que cruzaba el Puente Pueyrredón para hacerse las atenciones en capital federal, tenían el derecho de hacérselo en un lugar de primera como es Bioimágenes. Había como una mayor necesidad en zona sur de un centro así. Absolutamente. Había que viajar muy para el sur, 5 o 6 kilómetros, o había que ir a Capital Federal para poder hacerse una resonancia magnética de calidad como la que hacemos nosotros. Entonces, entendimos lo que la gente necesitaba, supimos realizarlo, y creo que hoy nos reconocen por eso. Reconocen nuestro esfuerzo, reconocen que no es fácil, porque obviamente en el lugar donde estamos nosotros tenemos 1000 cuestiones que a 10 cuadras no suceden, o a 30 cuadras no suceden. Estoy hablando del lado de la capital federal. Inundaciones, problemas eléctricos, cortes de luz, sobretensión eléctrica, baja tensión eléctrica, un montón de cosas con las que lidiamos todos los días y que supimos afrontarlas y que hoy se valora mucho. Y Diego, vos venís de una familia con una trayectoria en cardiología enorme. ¿Vos de chico ya sabías que querías ser médico o cómo fue que nació tu vocación? No, siempre quise ser médico. Siempre soñé o me veía como médico. Por eso al principio te decía, yo me defino como médico, pero la vida hizo que hoy me dediqué y estudié para poder manejar el centro médico. Yo el legado lo veo como, o sea, había dos opciones. O uno pelea contra el legado que uno tiene y lo toma como un peso, en decir yo tengo que ser mejor que los que estaban atrás, o complementarlo. Y elegís complementarlo. Absolutamente. A lo que es lo médico, yo le complementé gestión, le complementé cabeza para hacer inversiones, para poder realizar un centro de diagnóstico que creo que es lo que faltaba. Y hoy veo o sea, mi papá todavía sigue ejerciendo, es profesor en cardiología, yo soy cardiólogo, por supuesto, sigo ejerciendo la cardiología, tengo mi consultorio y soy, digamos, médico especialista en diagnóstico por imágenes en cardiología, pero siento que pude agregarle todo esto que te decía y que fue muy positivo. Sí, hacer tu propio camino sin perder ese legado. ¿Y le seguís consultando cosas a tu papá o ya sabe que no necesitas consultarle nada? Los dos nos consultamos. Los dos se consultan, todo es mutuo. Todo el tiempo. Es fantástico cuando nos invitan a congreso y por ahí estamos en una misma mesa. Él hace un método que se llama ecoestrés, yo hago un método que se llama resonancia. Son complementarias, pero también son rivales. Y muchas veces nos toca dar charlas opuestas en donde cada uno tiene que defender su método y es muy divertido. ¿Y cómo es trabajar con Rosina, con tu esposa? Bueno, Rosina es mi gran compañera de equipo. Ella es la que le pone mucha energía y yo soy el que le pone más temple a las cosas. Y eso hace que el complemento sea excelente. Que mi esposa esté involucrada en los proyectos que yo hago me hace sentir acompañado, sobre todo en los momentos en donde las cosas no son tan buenas y creo que tengo una persona que me entiende y ella al revés conmigo. Pero encontramos que la unión hace la fuerza y que somos un gran equipo. Además tenemos una hermosa familia, somos padres de 2 hijos. Entonces, no todo es Bioimágenes en nuestra vida. Claro, no todo es trabajo. No todo es trabajo. Y más allá de todo el trabajo en el centro, vos participaste del descubrimiento del fulcro cardíaco. Para los que no sabemos tanto de medicina, ¿podrías explicar qué es y qué significa para vos haber formado parte de eso? Bueno, no solamente eso, básicamente desde que soy médico, que me gusta la investigación. El fulcro cardíaco es haber encontrado un mecanismo por el cual el corazón usa una estructura que se llama fulcro, que es como si fuera un pequeño huesito dentro del corazón,
para poder ejercer la fuerza que hace que se contraiga el corazón y se dilate. A todos nos enseñaron en el colegio que el corazón es como un globo que se infla y se desinfla. Sí. Pero lo que hace el descubrimiento del fulcro es entender que el corazón no es una estructura que está suelta en el tórax que justamente se infla y se desinfla, sino que es el punto de sostén de las fibras cardíacas que hacen que el corazón tenga un movimiento helicoidal, como si fuera una toalla que se estruje, y justamente el fulcro es el punto de apoyo de esta estructura. El descubrimiento nos llevó a participar de los congresos más importantes del mundo. En Bioimágenes hubo mucha participación de este descubrimiento. Hemos hecho tomografías en Bioimágenes que demuestran la presencia del fulcro. Hemos ganado premios como el mejor trabajo extranjero de la Sociedad Española de Cardiología. Hemos visitado o hemos sido recibidos por el doctor Ricardo Alfonsín en la Embajada de España para poder llevar nuestro modelo. Y bueno, es algo que está hoy vigente y que por supuesto, lo que nos mostró es que, o por lo menos lo que nos enseñó, y tratarlo de bajarlo un poco a lo que es bioimágenes, el descubrimiento del fulcro nos enseñó que no todo está descubierto ni tampoco hay que dar todo por hecho. Esto de que te digo, de que desde muy chico nos enseñan de que el corazón se contrae, se dilata como si fuera un globo y se infla y se desinfla, es un concepto que viene de hace muchísimos años, décadas, siglos. Entonces, fue una idea muy disruptiva, fue una idea que por supuesto tuvo muchas críticas, que hoy es absolutamente aceptada, pero es eso, es entender que no hay que dar todo por hecho, de que hay que tener un pensamiento lateral, de que hay que ir y pensar, y bueno, eso es un poco lo que aprendimos y que aplicamos en nuestra vida todos los días. ¿Y qué significa? ¿Estás orgulloso de haber formado parte de algo así? Sí, por supuesto. La participación en la investigación siempre es buena, ayuda mucho, y sobre todo la contribución que uno puede llegar a hacer. Hay páginas médicas en donde uno puede ver cuál es el impacto que tuvo el descubrimiento que hicimos, ¿no? Entonces uno busca en los buscadores científicos cuántas veces nombran a la palabra fulcro, que es una palabra que nosotros, bueno, que el doctor Trainini es el líder del proyecto, es quien tuvo la idea original. Entonces uno busca esa palabra y cada vez hay más artículos que lo nombran. Así y eso, se mide el supuesto, impacto. Claro, por supuesto eso nos enorgullece un montón. Hoy el sector salud atraviesa un contexto complejo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un centro de diagnóstico en Argentina hoy? La pregunta es muy interesante. Hoy hay una situación particular en la cual, si bien no estamos en un contexto inflacionario muy grande, sí estamos viendo de que la salud está postergada, con lo cual hoy hay muchos pacientes nuestros que tienen otras preocupaciones por encima de la salud, con lo cual la gente está yendo menos al médico. El que tenía prepaga no la puede pagar y se pasó a obras sociales en las cuales la cobertura es menor, e incluso estamos afrontando situaciones propias de falta de pagos de proveedores y cuestiones de ese tipo que hacen que la gestión sea muy dificultosa. Nosotros, entiendo, y es un poco lo que hablamos todos los días con nuestros colaboradores, porque parte fundamental de Bioimágenes es que tenemos colaboradores que están muy capacitados y que realmente, por supuesto, si bien uno lidera el grupo, abajo hay gente muy capaz. Y lo que estamos viendo es que realmente Bioimágenes está sólido, está bien tecnológicamente, estamos bien desde lo que es el componente humano. Tenemos un componente de médicos, de especialistas, de secretarias, de técnicos que los acompañan y que realmente hacen de que Bioimágenes esté preparado para estos tiempos difíciles. Entonces, como siempre sucede, el camino es difícil, pero siento que estamos preparados. Y yendo incluso más allá de lo económico, decías mucha gente no va al médico. Algunos no van o lo postergan por miedo a los estudios. ¿Cómo hacen ustedes desde Bioimágenes para que el paciente se sienta cuidado
y no sienta que es un número más en la lista de turnos. Absolutamente, absolutamente. Hay que pensar que no es el paciente o la resonancia de las 10:30 de la mañana, sino que ahí atrás hay una persona que sufre, que lo padece, que lo siente. Como te digo, nosotros tenemos formación médica. Tanto yo, Rosina, mi esposa, somos médicos y eso es fundamental. Tenemos como eje el sentimiento médico. Nosotros estudiamos medicina para ayudar a la gente. O yo puedo decir francamente que yo estudié medicina para ayudar a la gente. Entonces, eso no se va nunca de nuestra cabeza. Y cuando nosotros, desde el primer contacto que tienen los pacientes, que es con las chicas de turnos, con recepción, con los administrativos, con los técnicos, con los médicos, nosotros lo que queremos es que no se pierda el concepto de que del otro lado hay un humano que padece, hay una persona que si va a un centro a hacerse un estudio es porque está padeciendo. Entonces tenemos que hacer que las cosas sean lo más humanas posibles. Por supuesto, también hay que invertir en tecnología, porque un resonador magnético, si alguien es claustrofóbico y no puede entrar, por más humanismo que uno le ponga, no va a entrar. Entonces invertimos en comprar resonador abiertos, tomógrafos que son más rápidos y que hacen que el paciente esté apenas unos segundos para hacerse una tomografía. Entonces, por supuesto que es la combinación, la respuesta es una combinación entre inversión y humanismo. ¿Y cómo trabajan la experiencia del paciente en los momentos más complicados, de mayor incertidumbre, de mayor angustia? ¿Cómo acompañan? Creo que acá influyen algunas cuestiones. Primero es la comunicación. Digamos, es muy importante que el paciente en todo momento sepa para qué está, para qué vino, por qué se le hace el estudio y qué es lo que se le va a hacer. Eso baja muchísimo el grado de preocupación e incertidumbre de los pacientes. Por otro lado, nosotros lo que queremos es no solamente entregar un informe un informe donde sea un texto, sino que nosotros entendemos que de ese informe se debe tomar una conducta. Entonces, lo que buscamos es que nuestros informes sean lo más claros posibles para que el médico que recibe ese informe pueda tratar al paciente de la mejor manera posible. Y digo, el centro ya lleva más de 10 años. Hasta ahora, ¿cuál es el riesgo más grande que tomaste o que tomaron para que llegue a estar donde está hoy? Ya son casi 15, te diría, ¿no? Son 14 que cumplimos este año y 15 el año que viene. Riesgos tomamos muchos. Todo el tiempo se toman riesgos. No existe el querer ser el mejor, el más grande, el que mejor informes da y el que mejor aparatología tiene si uno no toma riesgos. O sea, al momento de generar una inversión se toma un riesgo y hoy te diría que hemos asumido muchos riesgos, pero los más grandes riesgos que asumimos fueron el crecer, el comprar equipamiento nuevo, el decidir invertir en un contexto de muchísima incertidumbre. Entonces nos pone cada vez que tenemos que tomar la decisión de crecer en la cuestión de decir, ¿nos quedamos donde estamos o vamos por más? Y la respuesta siempre es vamos por más si al paciente le hace bien, si el paciente lo necesita. Entonces decidimos invertir porque sentimos que hacemos bien. Y por ejemplo, cuando quieren sumar gente al equipo, ¿qué es lo que buscan? Digo, más allá de que sea un profesional del CV, ¿qué valor para vos es indiscutible? Lo que es indiscutible creo que es el humanismo. El ser persona, el saber cómo comunicar y sobre todo la empatía por nuestros pacientes. Se puede ser excelente médico, digamos, como te digo, yo soy médico, he visto muchísimo y me he formado en lugares espectaculares, he estado en el extranjero, he dado muchísimos cursos, clases y yo creo que se puede ser buen médico, pero no se es buen profesional si no se es humano. Y lo que buscamos es eso, el humanismo. ¿Y qué es lo más gratificante de tu trabajo teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva llevar adelante un centro médico? ¿Qué es lo más gratificante y por contrario, qué es lo más difícil? La pregunta es difícil. Lo más gratificante es... En el día a día, pensalo. Lo más gratificante es, como te digo, yo sigo haciendo consultorio. Sí.
y muchas veces, o la gran mayoría de los pacientes no saben quién soy dentro de bioimágenes o dentro de la estructura de bioimágenes. Entonces se sientan y creen que soy un médico más. Y lo más gratificante es cuando de la nada un paciente me dice: en este lugar me salvaron la vida. Eso no hay con qué pagarlo. Es impresionante y me la guardo y yo digo: sí, el lugar es muy bueno, nada más. Y adentro pienso yo todo lo que hacemos para que un paciente me diga eso. Y es real lo que te digo, me pasa muy seguido, pacientes que de casualidad se le han encontrado tumores o se le han hecho diagnósticos que en otro lado no se le han hecho. Entonces eso es espectacular. Por el contrario, lo más difícil es cuando uno cree tener todo bajo control, todo funciona bien y por factores externos y ajenos a uno suceden cosas. Entonces, la incertidumbre de lo que uno no puede controlar. Eso es lo más difícil. Cuando por una tormenta nos entra agua por todos lados o cuando no entra el pago muy grande de una entidad y que con eso teníamos que pagar los sueldos. Es doloroso, es doloroso. Digo, por cómo te expresás, se nota que sos un hombre sensible. ¿Cómo haces para equilibrar la mirada empresarial con esa sensibilidad que requiere el trato con los pacientes, con los familiares? Sí, creo que la sensibilidad tiene que ver con estar con los pies en la tierra. No, digamos, hay una responsabilidad como médico y como empresario que uno tiene que asumir. Pero también, como soy sensible, soy exigente. Digamos, uno no está donde está o es la cabeza de una empresa donde hoy tenemos muchísimos empleados y muchas familias dependen de nosotros y uno no es responsable, exigente. Entonces, por supuesto que la sensibilidad es algo que me lo dio la medicina, o por lo menos, no sé, si me lo dio la medicina o estudié medicina por la sensibilidad que tengo, ¿no? Pero sí que con eso solo no alcanza, digamos. Hay que tener otras cualidades. Y creo que la sensibilidad lo que me permite es poder entender qué le está pasando al otro. Y tratar de ayudarlo y no... Lo que hablábamos previamente, ¿no? Que creo que el poder estar en el cuerpo de un paciente, o bueno, eso replicado en, como te digo, 1500 por día, hace que uno lo que busque es que el paciente quiera bioimágenes y que nos elija nuevamente. ¿Y cómo manejas el estrés? Porque digo, cualquier trabajo Uf. puede ser estresante, pero en tu caso, que lo que está en juego es literalmente la vida de la gente, ¿cómo lidias con eso? Es difícil el estrés, me saca quizás muchos días de sueño. A veces me levanto a las 5 de la mañana pensando cómo vamos a resolver tal o cual problema. Pero bueno, lo que uno aprende es que los días pasan y las cosas se resuelven, entonces, digamos, me digo a mí mismo que todo va a estar bien. No queda otra. Y si hoy pudieras viajar al pasado y darle un consejo al Diego que recién estaba pensando en abrir el centro en Hipólito Yrigoyen, ¿qué le dirías? Uf, ¿qué le diría? Bueno, primero que va a pasar una de cada 10 cosas que te imagines que van a pasar. O sea, que no vueles tanto con la cabeza porque o no pasa o pasa otra cosa. Entonces, tratar de prever escenarios, no... Quizás este es un consejo que le doy a los más jóvenes que escuchan también, ¿no? Y a los que quieren emprender. Que bueno, que no hay que volar tanto con la cabeza, sino que hay que tratar de mantener el foco. Que se rodee de gente valiosa, que confíe en la gente en la cual se rodee. Nosotros creo que la mayor virtud que hoy tiene Bioimágenes es el equipo de trabajo que formamos. Entonces, que confíe en el equipo, que delegue en el equipo, porque todo va a estar bien. Diego, repasamos un poco el pasado, hablamos del presente y ahora quiero que pensemos en el futuro. ¿Qué pensás cuando dicen que la inteligencia artificial podría reemplazar al ojo del médico? Bueno, lo que me estás preguntando lo charlamos permanentemente en diferentes foros y congresos. Yo creo que la inteligencia artificial ya es algo que está instaurado, no se puede ir en contra de eso. Digamos, en todos nuestros ámbitos usamos la inteligencia artificial, pero claramente en medicina la inteligencia artificial es un complemento. Es un complemento que ayuda a hacer mejores diagnósticos, estudios más rápidos, y bien utilizada
hace que el paciente tenga mayor confort, por supuesto, y con diagnósticos mucho más precisos. La ves como una aliada. Absolutamente. Es un aliado, es lo que se necesita. Hay una, digamos, no es una frase mía, ¿no? Pero hay una frase muy interesante en la cual yo termino muchas charlas donde hablo de inteligencia artificial, donde se dice de que si un médico estamos hablando de la medicina, ¿no? Pero no en otras áreas. Específicamente en la medicina dice que si un médico es reemplazado por la inteligencia artificial es que el médico no era lo realmente bueno. En medicina pasa eso. Porque como hablábamos previamente, la inteligencia artificial no puede poner empatía, no puede poner emociones, no puede tocar a un paciente. Entonces, en una era donde uno va al médico y el médico ni siquiera toca a los pacientes, estamos, digamos, en muchos aspectos, los médicos estamos errando. Entonces, mientras los médicos seamos humanos, donde los médicos tengamos empatía por nuestros pacientes, cuando revisemos, toquemos a nuestros pacientes y veamos que ellos necesitan de nuestro apoyo mucho más que de un buen diagnóstico, sino de un buen acompañamiento, ahí no hay con qué darle al médico por sobre la inteligencia artificial. No, totalmente. ¿Y el diagnóstico por imágenes cómo lo ves en el futuro? Bueno, el diagnóstico por imágenes va a ser de los más beneficiados dentro de lo que es la inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial uno puede incorporarle y preguntarle qué ve en esta resonancia y hace diagnósticos rapidísimo que quizás un médico no tan experto no haría. Entonces, es un gran complemento dentro de lo que es el diagnóstico por imágenes. Yo creo que hoy lo que más nos permite, que en bioimágenes estamos utilizando, es poder hacer estudios más rápidos, más precisos, con mayor resolución, porque mejora muchísimo la calidad de la imagen y nos ayuda a poder hacer diagnósticos mucho más precisos. Y hace poco inauguraron una nueva etapa del centro. ¿Qué implica? Bueno, la inauguración de lo que nosotros decimos el anexo, la nueva parte de bioimágenes, implica mayor confort para el paciente, implica un nuevo resonador magnético de última tecnología, implica salas de esperas cómodas, con consultorios mucho más amplios. Creo que es lo que buscábamos, un lugar donde el paciente sienta que está acompañado en todo momento, que es acorde a lo que necesita para poder estar tranquilo. Y por otro lado, a nosotros como personas que gerenciamos el centro médico y lo llevamos adelante, es haber cumplido un sueño enorme. Y pensando en lo que viene, ¿qué proyectos o qué ideas de expansión tenés en mente para bioimágenes para los próximos años? Bueno, a corto plazo lo que tenemos en mente es incorporar el servicio de cámara gamma, que es una necesidad enorme que hay en la zona. Estamos hablando de medicina nuclear, de lo que es SPECT, corporal total y cardíaco, con la incorporación de un SPECT-CT, que es un equipo de última tecnología que va a ayudar muchísimo a poder hacer estudios en pacientes cardíacos y oncológicos. Y, por supuesto, pensando en un poquito más lejos, más en el tiempo, es la actualización seguir actualizando equipamiento. Pero bueno, siempre del lado de la vereda de invertir y de pensar en ser más grandes y mejores. Y ya para cerrar, Diego, ¿qué significa para vos el éxito hoy en comparación con lo que creías que era el éxito hace 15 o 20 años? Hoy el éxito es llegar a mi casa y que mis hijos sean felices. Hoy ese es el éxito. Pero bueno, el éxito tiene que ver con que poder dejarles a ellos valores, que ellos ven que sus padres por ahí no pueden estar todo el tiempo y delegan un montón de cosas por el trabajo, porque realmente trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no tenemos vacaciones, no tenemos fines de semana. Quizás estamos en una reunión y todo se complica y no sale como teníamos pensado y nos tenemos que conectar porque hay un problema con un equipo, con un paciente, Entonces, yo creo que de vuelta, cuando me preguntabas por mi papá, uno tiene dos caminos. O tomarlo como algo malo o tomarlo como un ejemplo. Y creo que ese es el camino. Que nuestros hijos lo vean como un ejemplo y que entiendan de que uno lo hace por mucho esfuerzo. Si eso se da, para mí eso es el éxito. Quizás hace 15 años, cuando yo
fundé Bioimágenes, el éxito pasaba por logros institucionales o logros personales de otro tipo. Hoy ya, un poco más viejo y con más canas, lo que siento es que el éxito pasa por la felicidad de lo que a uno los rodea. Muchísimas gracias, Diego. A vos, muchas gracias.